Hola chicos, de nuevo conmigo. Vamos entonces en nuestro recorrido sobre los procesos alternos, ¿sí?, del metabolismo de los carbohidratos. Hemos visto, bueno, mencionamos de hecho 4 rutas, hemos visto apenas 2 grandes. Una es la glucólisis dentro de la respiración celular y la otra es la gluconeogénesis, ¿sí?, que no pertenece a la respiración celular como tal, pero que es indispensable en el mantenimiento de nuestros carbohidratos. Hay las otras 2 vías que tienen que ver con glucosa, que son la glucogénesis, ¿sí?, y la glucogenólisis, completan este proceso completo a propósito, las vías del metabolismo de los carbohidratos. Pero hay un proceso que pertenece también, que es muy llamativo, porque es un proceso donde la glucosa se transforma, ¿sí?, pero se transforma para no generar ATP. Y normalmente todo tiene que ver con ATP. Si hago glucólisis, si hago piruvato, voy a llegar hasta la mitocondria para hacer ATP. Si hago gluconeogénesis, voy a hacer glucosa para hacer glucólisis, para hacer de nuevo todo el proceso y llegar a ATP. Si hago glucogénesis, voy a guardar glucosa para tener energía potencial, para después llevarla de nuevo, el glucógeno a la glucosa, hacer energía, ¿sí?, de movimiento en trabajo celular, tener ATP igual. O si tengo reservado un montón de energía, voy a romper los enlaces de las reservas, voy a generar glucosa, hago glucólisis y bueno, todo el resto de la cadena para llegar a ser ATP. Entonces esas 4 vías, pues por eso tienen, sí, el prefijo de gluco, porque están relacionadas directamente con la glucosa como la que aporta energía en forma de ATP. Pero hay una vía muy llamativa que genera también energía potencial, solamente que no va a estar direccionada directamente para la respiración celular como producción de ATP, ¿sí?, y agua, sino que permite armar un gran transportador a propósito de energía que es muy similar al NADH, ¿sí?, pero que en este caso tiene un fosfato como un átomo de más, es el NADPH. Y hay unas vías que vamos a ver ahorita, ¿sí?, muy importantes, unas vías de oxidación, donde la glucosa hace unos pasos fundamentales para transformarse, ¿sí?, en moléculas muy únicas. Esas moléculas muy únicas, a propósito, que son súper importantes, son, ¿sí?, las azúcares ribosas. Porque si tenemos ribosas, tenemos nucleótidos, y entonces si tenemos nucleótidos, tenemos ATP. Y si tenemos también nucleótidos, tenemos ácidos nucleicos. Así que todo que ver. Y la belleza de esto es que está saliendo, ¿sí?, de una glucosa. ¿Cómo así? O sea, que tiene que ver la glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos, con un nucleótido. Y eso es una cosa muy interesante, porque vamos a usar bases nitrogenadas, porque vamos a unir es justamente, ¿sí?, esta azúcar ribosa, que para allá vamos ahorita, y le vamos a meter grupos también fosfato. Entonces tenemos nucleótidos. Así que esta nueva vía se llama la vía de las pentosas fosfato, ¿sí?, justamente porque vamos a generar anillos, ¿sí?, de 5 lados, las pentosas, ¿sí?, y también vamos a añadir un fosfato al NADH para convertirlo en NADPH. Entonces vimos anteriormente las rutas que ya les he contado, ¿no? La glucólisis, ¿vale?, que es súper importante, y la gluconeogénesis. Y entonces en la glucólisis yo degrado o catabolizo, y en la gluconeogénesis yo armo o anabolizo. Y me queda esta vía, la vía de las pentosas fosfato, ¿vale? La vía de las pentosas fosfato es una vía muy llamativa, porque a propósito conlleva a que tengamos una fase oxidativa y una fase, ¿sí?, que no es oxidativa, pero que es súper importante por el tipo de enzimas que trabajan acá. Entonces, para lograr los efectos que necesitamos de convertir una molécula de glucosa 6-fosfato, ¿sí?, cuando ha empezado a actuar la hexoquinasa, ojo, a una ribulosa, que es previa a la ribosa, necesitamos hacer varios cambios. Entonces, podemos hacer los cambios utilizando 2 enzimas, ¿sí?, que van a mover, ¿vale?, los grupos súper importantes, ¿sí?, como un aldehído o una cetosa. Y con esos cambios podemos hacer una interconvención directa de glucosa a ribulosa.
Pero también tenemos una fase un poco más estratificada en pasos, y es la fase oxidativa. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellas dos. Aquí tenemos entonces la vida de las pentosas fosfato, ¿sí? Y en general, ¿qué me cuenta? ¿Qué me explica a mí la vida de las pentosas? Entonces me dice que yo puedo interconvertir, ¿sí? Es decir, convertir una molécula en otra cosa, ¿vale? Hexosas y pentosas. ¿Listo? Es decir, 6 lados a 5 lados. Y gracias a esa conversión se me genera, ¿sí?, poder reductor. Solamente que ahorita le estoy añadiendo este fosfato. Me queda. Entonces, lo que les contaba ahorita en dos grandes fases. En la primera fase, la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, sufre una transformación por medio de una enzima muy llamativa que se llama la glutatión reductasa. Esta glutatión reductasa es la que logra, a propósito, ¿sí?, que podamos cargar ese fosfato que tiene la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, y generar específicamente en el producto del glutatión fosfoglucanato. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en el camino, ¿sí?, de nosotros usar la reductasa para armar un compuesto tan importante a nivel metabólico en la mitocondria como es el glutatión, necesitamos una enzima, y gracias a su vez a la acción de la enzima podemos generar, ¿sí?, básicamente también que se me oxide este compuesto reducido, el NADPH, a NADP+. Si se me oxida ese NADPH, entonces yo estoy, gracias a la glutatión reductasa, que me está actuando, ¿sí?, como un agente, a propósito, ¿sí?, reductor, este complejo en el famoso glutatión. ¿Qué pasa cuando la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, es modificada por la reductasa, la glutatión reductasa? Se me forma fosfoglucanato. Y con el fosfoglucanato, ¿sí?, yo lo que puedo hacer es generar 5-ribosa o ribulosa fosfato. Para eso lo que empleo, ¿sí?, básicamente es que utilizo precursores que me generan anabólicamente ácidos grasos o esteroles, ¿sí?, como el colesterol de ácidos grasos. Pero eso lo puedo hacer si yo he producido quien me lleve esa energía, ¿sí?, de el NADPH. Para eso, entonces, el fosfoglucanato se me transforma directamente en ribulosa 5-fosfato, merced, a propósito, ¿sí?, a que por biosíntesis reductiva el NADP+, que se encuentra oxidado, gane la energía proporcionada por el fosfoglucanato y se me forme NADPH. Este NADPH a su vez me va a generar que los precursores o moléculas más pequeñas, por biosíntesis, es decir, por anabolismo, me permitan generar ácidos grasos y grupos esteroles. Así que producir NADPH es generar energía para que yo pueda hacer grasa, para que yo pueda hacer anillos esteroles, ¿vale? Así que necesito el NADPH en la vía de síntesis de lípidos. Pero algo fascinante es que en la vida oxidativa de esa pentosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato se me transformó primero en ribulosa 5-fosfato y después se me transforma en la famosa ribosa 5-fosfato, que es el azúcar por excelencia, como le mencionábamos ahorita, de los nucleótidos. También me funciona como una coenzima y, por supuesto, al ser parte ejemplar de los nucleótidos, específicamente de los monofosfatos, pues podemos llegar a tener nuestros ácidos nucleicos. Entonces, oxidar la glucosa de forma, ¿sí?, oxidativa es generar, ojo, ribosa 5-fosfato. ¿Listo? También puedo llegar acá, pero puedo hacerlo de pronto menos, ¿sí?, esquemático el proceso, menos por pasos. Y para eso puedo utilizar lo que les mencionaba ahorita. Puedo utilizar una trans, ¿sí?, cetolasa y una transaldolasa. Estas dos enzimas son las que van a permitir que la glucosa 6-fosfato se transforme directamente a ribulosa 5-fosfato. Y gracias a esto, a la ribulosa 5-fosfato, es que tenemos, ¿sí?, varias cosas importantes que decir.
por las dos vías, utilizando la transaldolasa o la transcetolasa, ¿sí? Para transferir estos grupos cetonas o grupos aldehídos, ojo, porque estoy cambiando de una estructura de 6 carbonos, glucosa 6, a una estructura de 5 carbonos, que es una ribosa 5. Estoy pasando de un grupo aldehído a un grupo cetona. Entonces empleo enzimas que hagan la interconversión de los grupos. Yo le pongo este aldehído y usted me presta esta cetona. Yo le pongo esta cetona y usted me presta este aldehído. Es lo que están haciendo estas enzimas. Es importante porque esta fase no requirió que nosotros hiciéramos procesos de oxidorreducción, solamente procesos, ¿sí?, de intercambio, de traslación como tal. Pero en últimas lo que logramos, tanto por la fase no oxidativa como por la fase de oxidorreducción, fue generar, ¿sí?, esta super molécula que es la ribosa 5-fosfato, ¿vale? Ok, entonces, ¿cuáles son las células que se encuentran, ¿sí?, involucradas en esta vía de la pentosafosfato? ¿Vale? En la parte oxidativa, y me permitió ganarme a mí glutatión, y en bioquímica es súper importante porque esto es uno de los máximos antioxidantes que tenemos, y también porque pude formar, sin necesidad de hacer oxidorreducción, sin necesidad de hacer oxidación, ¿sí?, ribosa 5-fosfatos, pero merced a unas enzimas súper poderosas. Entonces, ¿dónde veo el resultado de la transformación de la glucosa hacia una pentosa 5-fosfato? Entonces, lo vemos en algunas. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales células, a propósito de lo que venimos hablando, que están involucradas en las vías de las pentosafosfato? Entonces, tenemos 4 grandes tejidos, todos ellos relacionados con alta producción de grasa, de lípido como tal, donde pues obviamente generar NADPH se convierte en una ventaja selectiva bastante. Gran parte de los fármacos que utiliza, ¿vale? Entonces, para eso utilizamos 2 enzimas, una reducción, ¿sí?, de una enzima que se llama glutatión oxidasa, y la otra es una citocromo muy famosa que es de la familia de las P450 y que son, ¿sí?, monooxigenasas. Estas enzimas, ¿sí?, la glutatión oxidasa y la P450 monooxigenasa, son las que se encargan de metabolizar gran parte de los fármacos que en nosotros, ¿sí?, entran cuando tenemos algún tipo de terapia farmacológica, ¿sí?, y donde se requiere también que el NADPH impulse, ojo, el catabolismo de estos dichos fármacos. Así que súper importante en nuestra parte clínica metabólica. La ruta de las pentosafosfato, ¿sí?, entonces genera en la glándula adrenal esteroides, nos ayuda en el hígado y en los testículos, por ejemplo, a sintetizar ácidos grasos, colesterol, esteroides. En el tejido adiposo, a sintetizar, a anabolizar ácidos grasos, en los ovarios ácidos grasos, en las glándulas mamarias, ¿sí?, y en eritrocitos, generar cantidades importantes, ¿sí?, de glutatión para que los procesos antioxidativos se puedan sostener, ¿sí?, en la vida común de un glóbulo rojo. Y para hacer esto utilizamos una molécula súper pequeña, es un tripéptido, que es el SH, es glutatión, y entonces tenemos glutamina, cisteína y glicina, y pues genera un papel reductor súper importante. ¿Listo? Para hacer esto él utiliza un grupo sulfidrilo, ¿sí?, y ese grupo sulfidrilo debe estar reducido y por lo tanto puede donar, ¿sí?, básicamente la energía contenida en ese protón. ¿Por qué es importante que nosotros mantengamos altos niveles o niveles al menos normales, pues, de NADPH? Porque si mantenemos, ¿sí?, el NADPH, ojo, el glutatión se mantiene en forma reducida, y se mantiene en forma reducida se encuentra de forma funcional, ¿vale? Gracias a esto, y lo mencionamos ahorita, moléculas como los peróxidos de oxígeno, ¿sí?, que se producen en los hematíes cuando se están armando en la médula, en los glóbulos rojos que son incipientes, pues ayudamos a degradar estas moléculas superreactivas y por lo tanto preservamos la hemoglobina. Es una de las formas en que la oxidorreducción generada por glutatión, generada a su vez por NADPH, nos ayuda a sostener este equilibrio bioquímico. Y por lo tanto suministrar o mantener niveles
¿sí?, constantes de NADPH es importantísimo, al menos para la integridad de esta célula. Aquí tenemos entonces el glutamato, tenemos entonces la cisteína y tenemos entonces la glicina y nuestro grupo sulfidrilo, que es el que permite, a propósito, ¿sí?, la reducción en otros compuestos. Ok, complementando entonces esta parte, ¿sí?, también podemos hablar de algo que se conoce como el metabolismo de la fructosa. Esto también, a pesar de que no es una sexta ruta, podríamos decirlo, es fundamental también hablar de la fructosa, ¿sí?, específicamente, aunque no es muy largo. Y para eso, pues, lo que hacemos es contar que así como hay glucólisis, también hay fructólisis, ¿sí?, y que es importante esa fructólisis para entrar a hablar ahorita también, complementando del tema de cómo generamos reservas de glucosa. En general, lo que hacemos en caso de que nosotros consumamos directamente a la fructosa que está contenida como azúcar, por ejemplo, en muchas de las frutas que usualmente tenemos a disposición, pues vemos entonces que la fructosa se convierte en fructosa 1-fosfato y puede llegar a convertirse en dihidroxiacetona. Para eso, mi hígado, a propósito, está generando una enzima que genera una especie de límite de tasa. Esa enzima es una aldolasa. Y las aldolasas son súper elegantes porque las aldolasas son las que permiten hacer esa conversión directamente de las moléculas, ya sean de 6 o 5 carbonos a moléculas más pequeñas, en este caso a una dihidroxiacetona, ¿sí? Si yo tengo dihidroxiacetona, pues lo más posible es que pueda hacer interconversión directamente al gliceraldehído, y si ya sé que si tengo gliceraldehído, pues voy a tener piruvato, y si tengo piruvato voy a tener NADH en el ciclo del ácido dicarboxílico, el ciclo de Krebs. Pero la belleza del cuento fue que fue muy rápido, que la fructosa como consumo directo me llevara a fructosa 1P utilizando una fructoquinasa, ¿vale?, transfiriendo ese fosfato, y después uso la aldolasa para generar la hidroxiacetona. También genero, por supuesto, el otro compuesto de 3 carbonos, que es el gliceraldehído como tal. Y para esto entonces empleo una tirosaquinasa, ¿sí?, para mover ese fosfato al gliceraldehído 3-fosfato. Y ya con estos dos productos, oiga, me meto derechito a la glucólisis. Ya la glucólisis arrancó. De hecho, la glucólisis tenía como parte importante que la PFK1, la segunda enzima que genera ese límite de tasa porque es irreversible, me hubiera ayudado a armar a mi dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Pero entonces, en vez de llevarme todos estos pasos de glucosa hasta ellos dos, cuando ya empiezan las reacciones, ¿sí?, que aportan las fosforilaciones a nivel de sustrato, yo me brinco todos esos pasos porque ya la fructólisis ha creado en el mismo hígado, solamente porque consumí fructosa, estos dos productos. Así que termino conectando la fructólisis con la glucólisis, ayudándole pues a que llegue más rápido a la producción de NADH y por lo tanto a la producción de ATP por respiración celular. Puntos importantes, ¿sí?, respecto a esto sobre el mecanismo dietario de la fructosa como un aporte de energía ya avanzado, es que ocurre principalmente en el hígado, ¿sí? La fructoquinasa convierte rápidamente a la fructosa en fructosa 1-fosfato, y si tengo fructosa 1-fosfato, pues la aldolasa me va a ayudar a armar gliceraldehído y también, ¿sí?, dihidroxiacetona, ¿sí? Así que la fructosa 1-fosfato se cliva, el cinde se rompe, se separa, pues, como parte de los intermediarios de la glucólisis, lo que acabamos de decir. Y como enzima limitante, que produzca más producto, pues tenemos a la aldolasa. Así que la aldolasa no le va a quitar por así decirlo, trabajo directamente a la aldolasa que tiene la glucosa, porque esa aldolasa en el hígado, a propósito, es la aldolasa B, mientras que en el músculo, ¿sí?, se aparece la aldolasa A. Entonces, entre las dos, pues mantienen como esas tasas importantísimas de límites en la producción de estos metabolitos. Gracias.